En 1938, mientras las sombras de la guerra europea comenzaban a extenderse por el mundo y México sangraba por las heridas de la guerra cristera, una viuda llamada Elena Vargas caminaba descalza por el camino de tierra roja que salía de la hacienda San Jerónimo, arrastrando una destartalada carreta de madera cargada con los restos fragmentados de su vida. El sol de marzo caía sobre Michoacán con una violencia seca y brutal, convirtiendo el aire en cuchillas invisibles que le cortaban la garganta con cada respiración, mientras sus 3 hijos, Sofía, de 8 años, Mateo, de 5, y el pequeño Daniel, de apenas 1 año, se aferraban a su falda andrajosa con la silenciosa desesperación de quienes habían aprendido demasiado pronto que quejarse no cambiaba nada. Apenas 3 días antes, su esposo Roberto se había desplomado en los maizales de la hacienda, con el corazón a punto de estallar por la tensión de trabajar 18 horas bajo un sol implacable y un jefe aún menos indulgente. Elena había abrazado su cuerpo aún tibio, sintiendo cómo la vida se le escapaba en violentos espasmos. Sus últimas palabras, una ronca súplica para que cuidara de los niños, como si necesitara que se lo recordaran, como si el amor de su madre no fuera ya una llama más brillante que cualquier última instrucción. El entierro había sido rápido y miserable. Un ataúd barato de pino que los demás trabajadores habían improvisado con restos, enterrado en el rincón más alejado del cementerio de la hacienda, donde la tierra era dura y pedregosa, un insulto final a un hombre que había dedicado toda su vida a cultivar tierras que nunca serían suyas. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Don Sebastián Cortés, dueño de la hacienda San Jerónimo, un hombre obeso con bigote depilado y trajes importados de Ciudad de México que olían a tabaco caro y desprecio, se había presentado en la puerta de su choza apenas 2 días después del funeral. No había venido a dar el pésame ni a preguntar cómo sobreviviría una viuda con 3 bocas que alimentar. Había venido a cobrar. La pequeña casa de adobe donde había vivido con Roberto durante 7 años no era suya. Le informó con voz ronca y aburrida, como quien recita la lista de la compra. Pertenecía a la hacienda, asignada exclusivamente a trabajadores en activo, y como su esposo ya no trabajaba allí, tenía 24 horas para desalojar, o él enviaría a sus hombres a desalojarla por la fuerza, con o sin sus pertenencias, con o sin sus hijos. Elena había intentado mendigar, algo que nunca pensó que tendría que hacer, arrodillada ante este hombre que olía a licor y poder, ofreciéndose a trabajar en lo que fuera, en la cocina, en el campo, lavando ropa, cualquier cosa para mantener a sus hijos bajo techo. Don Sebastián la había mirado con esos ojos pequeños y crueles que juzgaban a la gente como ganado en el matadero, y había soltado una risa corta y seca. Las mujeres con hijos son una carga, no una ayuda, declaró, escupiendo al suelo junto a ella. Vuelve al pueblo, vete con tu familia, vete al infierno si quieres, pero sal de mi finca antes de que anochezca mañana, o te juro por la Virgen María que mis perros te sacarán a rastras. No tenía familia. Sus padres habían muerto de tifus años atrás, y Roberto había sido huérfano desde niño. El pueblo más cercano, San Miguel de las Cruces, estaba a 20 kilómetros por un camino polvoriento, y Elena sabía por amarga experiencia que la gente del pueblo consideraba a los peones de la hacienda como ganado de segunda, gente sin nombre ni historia que no merecía su caridad. Esa primera noche tocó puertas, con el bebé en brazos y arrastrando a los otros 2 niños exhaustos, buscando un rincón en un portal, un rincón de un establo, cualquier cosa, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera terminar de explicar su situación. Los rostros tras las rendijas mostraban miedo o enfado, nunca compasión. Nadie quería problemas con don Sebastián, y albergar a su viuda expulsada era una sentencia de muerte al ostracismo económico. La lluvia empezó a caer aquella segunda noche,
Una tormenta fría y violenta, inusual para marzo, como si el cielo mismo quisiera empujarla hacia un destino desconocido. Elena y sus hijos se refugiaron bajo el alero de la iglesia del pueblo, temblando en la oscuridad, escuchando el lejano tañido de las campanas que marcaban las horas de una vida que se les escapaba entre los dedos como arena mojada. Sofía, la mayor, no lloró, pero su silencio fue peor que cualquier llanto, una resignación prematura en unos ojos que deberían haber estado llenos de inocencia. Mateo tosió con un sonido profundo y húmedo que heló la sangre de Elena, presagiando una enfermedad que no se curaría sin medicamentos ni dinero. Y Daniel, el bebé, había dejado de llorar de hambre, su pequeño cuerpo caliente por la fiebre, sus labios agrietados buscando un pecho que ya no tenía leche que ofrecer. Fue el sacristán de la iglesia, un anciano encorvado llamado don Ezequiel, quien la encontró al amanecer y le ofreció lo único que podía sin comprometer su posición: información. «Hay un lugar», susurró con voz temblorosa, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más lo escuchara. «Al norte del pueblo, en el límite de la tierra de nadie, entre el rancho y la montaña. Un viejo establo, abandonado hace décadas. Nadie lo usa porque dicen que está maldito, que allí murieron personas durante la guerra cristera y sus almas lo persiguen. Pero si le temes más al hambre que a los fantasmas, es tuyo, nadie te lo discutirá». Elena no creía en fantasmas. Había visto suficiente crueldad humana como para saber que los vivos eran infinitamente más peligrosos que cualquier muerto. Agradeció al sacristán con un breve asentimiento, cogió a sus hijos y su cochecito y empezó a caminar hacia el norte, siguiendo las vagas indicaciones del anciano, adentrándose en un territorio marcado como árido en el mapa oficial, pero conocido en la memoria colectiva del pueblo como el lugar donde nadie regresa. El camino hacia el establo abandonado parecía más una senda animal que una ruta humana. Un sendero irregular entre matorrales espinosos y chumberas retorcidas que arañaban las piernas desnudas de Elena, dejando rastros de sangre seca mezclada con polvo. El paisaje fue cambiando gradualmente de los campos cultivados y ordenados de la hacienda a una tierra salvaje y descuidada, donde la mano del hombre no había impuesto su geometría durante décadas. Los árboles eran más viejos, retorcidos por los vientos que venían de las montañas lejanas. Sus ramas desnudas apuntaban al cielo como dedos acusadores. Y el silencio era diferente. No el silencio pastoral del campo, sino algo más denso y expectante, como si la tierra misma contuviera la respiración. Sofía caminaba junto a la carreta, empujándola cuando las ruedas se atascaron en las piedras. Su rostro delgado y serio mostraba una madurez antinatural para sus 8 años. Mateo estaba sentado dentro de la carreta con las pocas ollas y mantas que tenían, con los ojos vidriosos por la fiebre leve que persistía, tosiendo ocasionalmente con un sonido desgarrador. Elena llevaba a Daniel atado a la espalda con un chal raído, sintiendo el peso ligero y alarmante de su cuerpo, un peso que debería haber sido mayor para un bebé de su edad. El hambre había comenzado su obra mortal, convirtiendo a sus hijos en sombras de lo que fueron, y Elena sabía con una fría y terrible certeza que si no encontraba refugio y comida pronto, no todos sobrevivirían la semana. Fue al mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más intenso y el aire vibraba con oleadas de calor que distorsionaban el horizonte, cuando vieron la estructura. No era un gran establo ni un edificio imponente, sino una ruina práctica y tosca, un rectángulo de piedra y adobe con techo de tejas rojas, muchas de las cuales estaban rotas o faltaban, dejando huecos donde crecían enredaderas silvestres que se adueñaban pacientemente del espacio. Las paredes se estaban descascarando, revelando la estructura de roca volcánica negra bajo el adobe, y la sólida puerta de madera colgaba de una sola bisagra, abierta en un ángulo que sugería una boca entreabierta, cansada de gritar. No había ventanas, solo estrechas aberturas cerca del tejado, originalmente diseñadas para ventilar al ganado,
ahora ocupadas por nidos de golondrinas. Los pájaros salieron volando con un aleteo explosivo al acercarse Elena. El lugar estaba rodeado por un claro de tierra compactada donde debió haber estado alguna vez un corral, pero ahora solo crecía hierba seca y amarillenta entre montones de piedras que podrían haber sido los cimientos de otras estructuras demolidas o simplemente dispersas por el tiempo. A pocos metros del establo, marcando el límite del claro, se alzaba un árbol solitario y negro. Un mezquite muerto hacía tanto tiempo que su madera se había vuelto tan dura como el hierro. Sus ramas retorcidas proyectaban sombras fragmentadas que se movían misteriosamente con la brisa cálida. Elena se detuvo frente al establo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El silencio allí era absoluto, opresivo, sin el chirrido de los insectos ni el susurro de los pequeños animales entre la maleza. Era como si toda vida consciente hubiera decidido evitar este lugar, respetando una frontera invisible que solo los humanos desesperados se atreverían a cruzar. Recordó las palabras del sacristán sobre la maldición, sobre las muertes durante la guerra cristera, y sintió el peso de la historia oprimiendo sus hombros. Pero el miedo a lo desconocido era un lujo que no podía permitirse. El miedo real, tangible y mortal era ver a sus hijos morir de hambre. ¿Vamos a vivir aquí, mami?, preguntó Sofía en voz baja, mirando el establo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Elena se agachó a la altura de los ojos de su hija, ahuecando su rostro demacrado entre sus manos callosas. Sí, mi amor, será nuestro hogar. Está un poco deteriorado ahora, pero lo arreglaremos juntas, ¿de acuerdo? Lo limpiaremos y estará calentito y seguro. Sofía asintió con una solemnidad que rompió algo dentro de Elena, pero no tuvo tiempo de llorar. Las lágrimas eran agua desperdiciada cuando su cuerpo ya estaba deshidratado. Empujó la puerta con el hombro, sintiendo la resistencia de la madera, hinchada por años de lluvia y sol alternados, y la estructura cedió con un largo y agudo crujido que resonó en el interior vacío del establo. Ondroas, nube de polvo danzaba en el haz de luz que entraba con ella, y Elena parpadeó, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del interior. El olor era fuerte, como a confinamiento y tiempo detenido, como a excrementos secos de animales y algo metálico que no pudo identificar con exactitud. El suelo era de tierra compactada, duro como el hormigón, y las paredes de piedra estaban manchadas de humedad en algunos lugares, pero sorprendentemente intactas. No había muebles ni herramientas abandonadas, solo espacio vacío y un silencio que parecía tener una textura propia. Elena dejó la carreta junto a la entrada y comenzó a inspeccionar el lugar con una mezcla de alivio y desaliento. El techo tenía agujeros, un problema que tendría que arreglar antes de que volviera a llover. Pero la estructura de vigas de madera parecía sólida, oscurecida por el humo de alguna vieja hoguera, pero no podrida. En un rincón había un hogar improvisado de piedra, evidencia de que alguien había vivido allí después de que dejó de ser un establo, tal vez durante la guerra cristera, refugiados o soldados escondidos. Eso le dio un pequeño rayo de esperanza. Si otros habían sobrevivido aquí, ella también podría. Pero fue mientras caminaba hacia el fondo del establo, donde la oscuridad era más densa, que Elena sintió algo extraño. El suelo bajo sus pies cambió sutilmente. Ya no era completamente sólido y uniforme, sino que tenía una ligera inclinación, como si hubiera un espacio vacío debajo. Se arrodilló y golpeó la tierra con los nudillos, escuchando el sonido. No era el sordo golpe de la tierra compactada contra la roca, sino algo más hueco, un eco diminuto pero inconfundible que le aceleró el corazón. Había algo debajo, un sótano, tal vez, o un sótano olvidado. Pero no tenía tiempo para investigar misterios arquitectónicos. Sus hijos necesitaban agua, comida y descanso ahora mismo, no respuestas a enigmas de décadas pasadas. Salió del granero y exploró los alrededores, encontrando lo que buscaba desesperadamente a unos 100 metros de distancia.
un pequeño manantial que burbujeaba entre las rocas, formando una poza cristalina antes de desaparecer en la tierra seca. El agua estaba fría y clara, un milagro en medio de la sequía de marzo. Elena bebió con avidez. Luego llenó una lata abollada que había traído en la carreta y les llevó el agua a sus hijos, observándolos beber con una urgencia que le recordó a los animales salvajes, sintiendo una mezcla de gratitud hacia Dios y rabia hacia el mundo que los había reducido a esto. La primera noche en el granero fue una vigilia de supervivencia, austera y silenciosa. Elena no tenía leña para encender una fogata, así que apiló las pocas mantas que tenían en un rincón, creando un nido improvisado donde acurrucó a sus 3 hijos, cubriéndolos con su propio cuerpo para calentarse. Mateo temblaba de fiebre, con la frente ardiendo contra el pecho de su madre, mientras Sofía permanecía despierta, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, observando las sombras que la tenue luna proyectaba a través de los agujeros del techo. Daniel lloraba de vez en cuando, un llanto débil y ronco que se apagaba rápidamente, como si ni siquiera él supiera que gritar no serviría de nada. Elena no dormía, no podía. Cada sonido del exterior, el viento silbando entre las tejas rotas, el crujido de la madera vieja al asentarse, el aleteo de los murciélagos en las vigas, parecía una amenaza potencial. Jaguares, lobos, hombres de la hacienda buscándola para terminar su expulsión. Todo era posible en la oscuridad del campo. Apretaba con fuerza una piedra afilada en la mano derecha, su única arma, lista para defender a sus hijos con uñas y dientes si era necesario. El miedo era una presencia física en su garganta, pero más fuerte que el miedo era la férrea voluntad de que nadie, vivo o muerto, le arrebataría a sus hijos. Fue durante esa interminable vigilia que Elena oyó el primer sonido inexplicable. No provenía de afuera, sino de abajo. Un susurro suave y persistente, como si algo se arrastrara bajo el suelo de tierra donde yacían. Su primer instinto fue pensar en ratas o serpientes que se habían excavado bajo tierra, pero el sonido tenía un patrón demasiado regular, demasiado deliberado, como los pasos acompasados de alguien que caminaba en un espacio reducido. Se quedó paralizada, conteniendo la respiración, esperando a que el sonido cesara o se explicara. Pero continuó durante varios minutos más, moviéndose de un extremo a otro del establo, antes de desvanecerse por completo, dejando solo el silencio y el latido de su propio corazón en sus oídos. La mañana llegó con una luz fría y gris que se filtraba por las grietas del techo, revelando la cruda realidad de su nuevo hogar a la luz del día. El establo estaba aún más desolado de lo que parecía en la penumbra del crepúsculo. Las paredes manchadas de hollín y tierra, el suelo cubierto de una fina capa de polvo que se elevaba con cada movimiento, flotando en el aire como las cenizas de un muerto. Pero Elena se negaba a desesperar. Había sobrevivido a la noche, sus hijos estaban vivos, y eso era todo lo que importaba. El resto eran solo obstáculos que podría superar con trabajo y tiempo. Se levantó con todos los músculos de su cuerpo protestando, entumecidos por el duro suelo y la tensión de la vigilia, y salió a evaluar la situación con claridad. Necesitaba comida desesperadamente. El agua del manantial los mantenía hidratados, pero el hambre era un enemigo que no se podía vencer solo con líquido. Exploró los alrededores en busca de algo comestible y encontró nopales con frutos tiernos que arrancó con cuidado, evitando las espinas y quelités silvestres que crecían entre las piedras. No era mucho, apenas lo suficiente para engañar a su estómago durante unas horas, pero algo era algo. Mientras recogía provisiones, Sofía se acercó tímidamente. «Mami, en el granero, al fondo, el suelo hace un ruido raro cuando camino», dijo la pequeña con su seriedad característica. Elena recordó el bache que había notado la noche anterior y el extraño sonido que había oído. «Vamos a verlo juntas, mi amor», respondió tomando la manita de su hija y volviendo al granero. A la luz del día el bache era más visible,
una sutil pero nítida depresión en el suelo de tierra, formando un rectángulo casi perfecto de unos 2 por 3 metros, justo en el rincón más oscuro del fondo. Elena se arrodilló y empezó a raspar la tierra con las manos desnudas, sintiendo cómo se hundían bajo sus uñas rotas. Sofía la ayudó con sus manitas, y juntas, madre e hija, comenzaron a cavar con una urgencia que no nacía de la curiosidad, sino de una intuición visceral de que lo que yaciera debajo podría ser importante para su supervivencia. La tierra estaba más suelta de lo que parecía en la superficie, como si alguien la hubiera removido y compactado hacía mucho tiempo. A unos 30 centímetros de profundidad, los dedos de Elena tocaron algo sólido y frío. No era piedra natural, era madera, gruesos tablones horizontales cubiertos por décadas de sedimentos, pero claramente trabajados por manos humanas. Una trampilla. Elena sintió que se le aceleraba la respiración mientras limpiaba frenéticamente la superficie, revelando el contorno de una entrada sellada a un espacio subterráneo. No se veían manijas ni aros. La entrada estaba diseñada para ser invisible, perfectamente camuflada con el suelo circundante. Pero en el borde, Elena encontró una grieta lo suficientemente ancha como para deslizar los dedos. Respiró hondo, miró a Sofía, que la observaba con ojos enormes, y empujó con todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo desnutrido. La trampilla resistió al principio, sellada por años de inmovilidad y tierra compactada, pero Elena no se rindió. Canalizó toda su rabia, su dolor, su desesperación en ese empujón, gimiendo por el esfuerzo, sintiendo un crujido peligroso en su espalda. Y entonces, con un crujido seco de madera al soltarse, la trampilla cedió y se levantó, revelando una oscura abertura en el suelo y exhalando una bocanada de aire antiguo que olía a confinamiento, humedad mineral y secretos enterrados. Elena permaneció inmóvil, mirando fijamente la oscuridad que acababa de descubrir, sin estar segura de si había abierto la puerta a su salvación o a algo mucho peor. Elena se quedó paralizada ante la oscura abertura, sintiendo el aire frío que escapaba del agujero hormiguearle la piel de los brazos. La lógica le gritaba que cerrara la trampilla de inmediato, que tapara el agujero y fingiera no haberlo encontrado, porque nada bueno podía surgir de los espacios subterráneos sellados en lugares abandonados. Pero la desesperación es una fuerza más poderosa que la lógica, y Elena sabía que no podía permitirse el lujo de ser cautelosa cuando sus hijos morían de hambre ante sus ojos. «Sofía, tráeme la vela que queda en la carreta», ordenó con firmeza, intentando disimular el temblor que amenazaba con quebrarla. La chica obedeció rápidamente, corriendo con sus delgadas piernas hacia la entrada del establo, y regresó con un cabo de vela de sebo amarillento que Elena guardaba para emergencias. La encendió con el pedernal y la yesca que llevaba envueltos en un trapo aceitoso, uno de los pocos tesoros que Roberto le había dejado, y acercó la llama temblorosa al borde del agujero. La tenue luz reveló escalones de piedra, tallados directamente en la roca volcánica, que descendían abruptamente hacia la oscuridad. No eran escalones improvisados ni naturales, sino elaborados con precisión por manos expertas, con los bordes aún afilados a pesar del paso del tiempo. Las paredes del pasaje estaban revestidas de ladrillos coloniales, los mismos que Elena había visto en las antiguas iglesias del pueblo, lo que confirmaba que no se trataba de una cueva natural ni de una madriguera, sino de una construcción deliberada, costosa y secreta. Elena miró a Sofía, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y curiosidad infantil. «Quédate aquí arriba con tus hermanos. Si me oyes gritar, corre al pueblo y busca al sacristán, don Ezequiel. ¿Entiendes?» Sofía asintió solemnemente, y Elena sintió una punzada de culpa por haber puesto esa responsabilidad sobre los frágiles hombros de una niña de 8 años. Pero no había otra opción. Si algo le pasaba, alguien tenía que saber dónde estaban los niños. Descendió lentamente, sosteniendo la vela en una mano y usando la otra para apoyarse contra la húmeda pared de ladrillo.
Cada escalón crujía bajo su peso, un sonido amplificado por la acústica del espacio reducido, y el aire se volvía más frío y denso a medida que descendía, cargado con un olor no a descomposición ni a muerte, sino a tiempo detenido, como el interior de una iglesia cerrada durante años. Contó 16 escalones antes de que sus pies tocaran el suelo de tierra compactada, y levantó la vela para iluminar lo que había encontrado. No era una cueva ni una tumba. Era una cámara rectangular, aproximadamente del tamaño de una habitación pequeña, con paredes de ladrillo colonial perfectamente conservadas y un techo abovedado que mostraba la misma mampostería experta. El espacio estaba seco, sorprendentemente seco considerando que estaba bajo tierra, lo que sugería un sistema de drenaje o ventilación oculto en alguna parte. Y allí, contra las paredes, había algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera por un instante. Estantes de madera carcomida, pero aún funcional, estaban llenos de objetos que parecían haber sido colocados allí con reverencial cuidado. Elena se acercó temblando, acercando la vela, y lo que vio la dejó sin aliento. Había frascos de vidrio sellados con cera, algunos con granos de maíz y frijoles que, aunque viejos, parecían increíblemente bien conservados por el aire seco. Había ollas de barro cubiertas con tapas de madera, atadas con cuerdas que se desenredaban al tacto. Y en una esquina, envuelto en tela encerada que crujía como papel viejo, había algo más pesado. Con manos temblorosas, Elena abrió el paquete y encontró carne seca, carne curada en sal que había estado conservada durante décadas, dura como el cuero, pero claramente comestible. El hallazgo era un milagro, una despensa olvidada que alguien había sellado aquí durante la Guerra Cristera, probablemente con la intención de regresar por ella, pero nunca lo hizo. Elena sintió lágrimas que le quemaban los ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan intenso que le dolía físicamente en el pecho. Sus hijos no morirían de hambre, al menos no hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Pero había algo más en la habitación, algo que atrajo su atención con una insistencia magnética. En la pared del fondo había un nicho tallado en la piedra, y dentro descansaba un pequeño pero robusto cofre de madera oscura con herrajes oxidados. Elena se acercó lentamente, sintiendo que cada paso la adentraba más en una historia que no entendía del todo. El cofre no tenía cerradura, solo un simple cierre que crujía al abrirse. Dentro no había oro ni joyas, pero sí algo que Elena reconoció de inmediato por su importancia, aunque no sabía leer bien: documentos, papeles amarillentos, cubiertos con una elegante y densa caligrafía, sellados con lacre rojo con un escudo de armas que no reconoció. Y debajo de los documentos, envueltos en terciopelo rojo descolorido, había un crucifijo de plata maciza, pesado y frío al tacto, con una inscripción en latín que Elena no pudo descifrar, pero que emanaba una autoridad antigua y solemne. Elena tomó con cuidado uno de los documentos, sosteniéndolo a la luz de una vela. Las palabras danzaban ante sus ojos, muchas demasiado complejas para su limitada educación, pero algunas frases resaltaban con brutal claridad. Territorios comunales indígenas. En nombre de su majestad. Robado mediante fraude. Hacienda San Jerónimo. El apellido la golpeó como un puñetazo en el estómago. Estos documentos hablaban de la hacienda de don Sebastián, de las tierras que controlaba con mano de hierro. Y las palabras robado y fraude sugerían que su poder se basaba en un crimen histórico. No comprendía del todo lo que sostenía en sus manos, pero su instinto le decía que era peligroso, más peligroso que cualquier cueva oscura o fantasma imaginario. Estos papeles eran evidencia de algo que hombres poderosos querrían mantener enterrado para siempre. Envolvió los documentos con cuidado, se metió el cofre bajo el brazo y empezó a subir la comida. Subió y bajó los escalones 3 veces, cargando con los tarros de grano, las ollas selladas y la carne seca, apilándolo todo en un rincón del establo,
donde Sofía observaba con ojos grandes y esperanzados. «¿Qué es todo eso, mamá?», preguntó la niña con voz temblorosa. «Es nuestra salvación, mi amor», respondió Elena, sintiendo una nueva y feroz determinación crecer en su pecho como una llama protectora. «Es la respuesta a nuestras oraciones». Pero incluso al pronunciar esas palabras, supo que había despertado algo más que gratitud. Había suscitado preguntas peligrosas sobre quién había sellado esa cámara, por qué y qué sucedería si alguien descubría que la había abierto. Esa tarde, Elena preparó la primera comida de verdad que sus hijos habían tenido en días. Hirvió frijoles secos de la tinaja colonial en agua de manantial, usando una estufa improvisada de piedras y ramas secas que encontró cerca del establo. El humo subía por los agujeros del techo, y el olor de la comida cocinándose era el aroma más hermoso que jamás había percibido. Mateo dejó de tiritar por primera vez en días. Su fiebre disminuyó mágicamente mientras su estómago recibía alimento de verdad. Daniel se amamantó con leche de cabra diluida que Elena había obtenido, intercambiando una de sus pocas posesiones con un pastor que pasaba por allí, y el bebé se durmió con una expresión de paz que a la vez quebrantaba y recomponía el corazón de su madre. Pero Elena no podía relajarse del todo. Mientras sus hijos comían y descansaban, examinó el baúl de documentos con más atención, intentando descifrar lo que pudiera con su limitada capacidad de lectura. Había mapas dibujados a mano que mostraban divisiones de tierras que no coincidían con las actuales. Había nombres de familias indígenas que reconocía vagamente de las historias que susurraban los ancianos del pueblo. Y había fechas, 1860, 1870, 1880, un rastro documental que documentaba décadas de despojo y robo legalizados. La noche cayó rápidamente, como siempre en el campo, y Elena se aseguró de cerrar la trampilla y volver a cubrirla con tierra, ocultando su ubicación por si alguien entraba en el granero. No sabía si era paranoia o precaución, pero algo en su interior le gritaba que mantuviera este descubrimiento en secreto hasta que pudiera comprender plenamente su significado. Acomodó a sus hijos en un rincón del granero, esta vez con mantas más suaves hechas con las telas enceradas que había encontrado abajo, y se sentó a vigilar la entrada con una estaca de madera afilada en las manos. Fue durante esa segunda noche que volvió a oír el sonido, pero esta vez no venía de abajo, sino de afuera. Cascos de caballos, múltiples cascos, acercándose por el camino que había tomado días antes. Elena se tensó, apagando de inmediato las brasas de la chimenea para eliminar cualquier humo visible. Miró por una grieta en la pared y vio lo que temía. 3 jinetes, siluetas oscuras contra el cielo estrellado, deteniéndose en el claro frente al establo. Incluso en la penumbra reconoció al líder por su imponente figura y su sombrero de ala ancha. Era don Sebastián Cortés, y no había venido a darle la bienvenida. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que el sonido la delatara a través de los muros de adobe. Se agachó junto a sus hijos dormidos, tapándoles suavemente la boca con la mano para ahogar cualquier sonido, mientras observaba por la rendija a los 3 jinetes desmontar con la calma de quienes no conocen la resistencia. Don Sebastián llevaba una lámpara de aceite, que balanceaba perezosamente, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el terreno irregular. «Maldita testaruda», murmuró el ranchero con la voz tan alta que Elena pudo oír cada palabra con total claridad. Alguien en el pueblo dijo que había venido, como si este lugar pudiera ofrecerle algo más que una muerte lenta. Los otros 2 hombres, a quienes Elena reconoció como capataces del rancho, tipos de aspecto rudo con rifles al hombro, rieron nerviosos, pero había algo tenso en su risa, como si incluso ellos intuyeran la siniestra reputación del lugar. «Jefe, este es el establo del que hablan las viejas», dijo uno de los capataces con voz ronca. «Dicen que aquí fusilaron a los cristeros que se escondían, que la tierra está maldita con su sangre. Mejor dejemos que el hambre haga su trabajo y nos vayamos». Don Sebastián escupió al suelo con desprecio.
Supersticiones de indios ignorantes. Pero tienes razón en una cosa, Jacinto. El hambre la sacará de aquí en unos días, arrastrándose de vuelta al pueblo a mendigar. Y entonces todos verán lo que les pasa a quienes me desafían. Elena sintió una rabia gélida en el estómago, reemplazando el miedo. Ese hombre hablaba de dejarla morir como si comentara sobre el tiempo, sin rastro de humanidad en su voz. Pero lo que vino después fue peor. Don Sebastián se acercó al establo, empujando la puerta colgante con su costosa bota, escudriñando el oscuro interior con la linterna en alto. Elena se pegó a la pared del fondo, abrazada a sus hijos, rezando para que las sombras la ocultaran el tiempo suficiente. «Está vacío, jefe», informó Sebastián tras una inspección superficial, claramente reacio a adentrarse más en la penumbra. «O no está, o ya está muerta y se la llevaron los animales». Elena jadeó con los pulmones ardiendo, mientras la luz de la linterna barría el espacio, pasando peligrosamente cerca de donde ella se acurrucaba, pero sin detenerse. El ranchero retrocedió, limpiándose las manos en los pantalones, como si el solo hecho de tocar la puerta lo hubiera contaminado. «Bien, que se quede con los fantasmas si es tan tonta», declaró don Sebastián volviéndose hacia su caballo. Pero antes de montar, hizo una pausa y añadió algo que heló la sangre de Elena. «Jacinto, tú y Ramiro, pasen por aquí cada 2 días. Si la ven, no le hagan nada directamente. Solo asegúrense de que sepa que la vigilamos, que no puede huir ni pedir ayuda. Quiero que el miedo la consuma lentamente hasta que pierda la cabeza. Será una buena lección para otros peones que creen que pueden ignorar mis órdenes». Los 3 hombres montaron y se alejaron al trote. Sus voces y risas se desvanecieron en la noche hasta que solo quedó el silencio y el lejano canto de los grillos. Elena por fin se permitió respirar, un suspiro largo y tembloroso que liberó la tensión acumulada en cada músculo de su cuerpo. Sofía despertó con el movimiento, mirando a su madre con ojos asustados. «¿Se han ido, mamá?». Elena asintió abrazando a su hija con fuerza. «Sí, mi amor, ya se han ido, pero volverán y tenemos que estar preparadas». Las palabras de don Sebastián resonaron en su mente como campanas fúnebres. No iba a dejarla sola. No bastaba con haberla expulsado. Quería doblegarla por completo, convertirla en un ejemplo viviente de sumisión. Y en ese momento, con la rabia reemplazando al miedo, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a huir ni a esconderse, esperando la misericordia de un hombre que no la tenía. Iba a contraatacar, y los documentos del baúl colonial eran su arma. Al amanecer, Elena dejó a Sofía al cuidado de sus hermanos con instrucciones estrictas de no abandonar el establo bajo ninguna circunstancia y emprendió el regreso al pueblo. Llevaba el cofre envuelto en harapos, apretado contra su pecho como un escudo invisible. La caminata de 2 horas bajo el sol naciente fue agotadora, pero su determinación la impulsó con una energía que desconocía. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera leer esos documentos por completo, alguien que comprendiera su significado legal y, sobre todo, alguien que tuviera el valor de usar esa información contra el hombre más poderoso de la región. Llegó al pueblo cuando las campanas de la iglesia dieron las 8 de la mañana y fue directa a la única persona en quien podía confiar, el sacristán, don Ezequiel. Lo encontró barriendo las escaleras de la iglesia con la espalda encorvada, moviéndose a un ritmo constante y meditativo. Al verla, el anciano dejó caer la escoba. Sus ojos llorosos se abrieron de par en par con una expresión de sorpresa y alivio. «Niña, creí que habías muerto en ese maldito lugar. Nadie sobrevive en el establo abandonado. Los espíritus...» «No hay espíritus, don Ezequiel», interrumpió Elena con firmeza. «Pero hay secretos, y necesito su ayuda». Le mostró el cofre desenvolviéndolo parcialmente para que el anciano pudiera ver los documentos con sellos oficiales. El sacristán abrió los ojos de par en par al reconocer la antigüedad y la importancia de lo que veía. «Cielos, muchacha, ¿de dónde sacaste esto?». Elena no respondió directamente.
Necesito que me digas quién en este pueblo puede leer estos papeles y entender su significado. Alguien que no le tenga miedo a don Sebastián. Don Ezequiel guardó silencio un instante que pareció eterno, sopesando los riesgos. Finalmente, con tosicientos, un suspiro que parecía encomendarse a Dios, respondió: «Hay alguien. El maestro Hidalgo, el que dirige la escuela del pueblo. Es un hombre culto, vino de la capital. Se dice que apoya la reforma agraria, a Cárdenas y todo eso. Don Sebastián lo odia, pero no ha podido despedirlo porque es el gobierno federal el que nombra a los maestros, no él. Si alguien puede ayudarlos y tiene el valor de hacerlo, es él». Elena encontró al señor Hidalgo en el aula vacía de la escuela, preparando las clases del día. Era un hombre delgado, de mediana edad, con gafas de montura metálica, que levantó la vista con curiosidad cuando Elena entró sin llamar, cerrando la puerta apresuradamente. «Disculpe, señora, pero las clases no empiezan hasta dentro de media hora». Empezó con profesionalidad, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de Elena y el cofre que dejó sobre su escritorio con un golpe sordo. «Maestro, necesito que lea esto y me diga si puede destruir a don Sebastián Cortés», dijo Elena sin preámbulos, abriendo el cofre y extendiendo los documentos sobre el escritorio limpio. El maestro Hidalgo parpadeó, sorprendido por la brutal franqueza de la petición, pero su curiosidad académica superó su cautela. Se ajustó las gafas y comenzó a leer, recorriendo rápidamente con la mirada las líneas de la antigua caligrafía, su expresión cambiando gradualmente de la curiosidad al asombro y finalmente a una mezcla de emoción e incredulidad. «Dios mío», murmuró tras leer varios documentos, mirando a Elena con ojos que brillaban con una intensidad casi febril. «¿Sabe qué tiene aquí? Son títulos de propiedad originales de tierras comunales indígenas, fechados en 1856, durante la Reforma. Y este otro documento es una denuncia formal presentada ante el gobernador en 1882, acusando al abuelo de don Sebastián de falsificar escrituras para apropiarse de miles de hectáreas que legalmente pertenecían a las comunidades nativas. Esto es dinamita política ilegal, señora. Esto podría...». El profesor Hidalgo no terminó la frase, pero no hizo falta. Elena vio en sus ojos el significado de esos documentos. Venganza, justicia, peligro mortal, todo envuelto en papeles amarillentos que olían a historia y sangre seca. El profesor se levantó de la silla, paseándose nerviosamente alrededor del escritorio, frotándose las manos, como si intentara apaciguar una idea fría y aterradora que se le formaba en la mente. «Señora Vargas», comenzó con voz temblorosa, pero cada vez más firme, «estos documentos prueban que la hacienda San Jerónimo se construyó mediante un fraude masivo. Las tierras que don Sebastián reclama como herencia familiar fueron robadas a las comunidades indígenas mediante documentos falsificados y probablemente con violencia. Si estos documentos cayeran en manos de las autoridades agrarias del gobierno de Cárdenas, quienes están redistribuyendo activamente la tierra por todo el país, don Sebastián lo perdería todo. No solo la hacienda, sino también su reputación, su poder, posiblemente incluso su libertad». Elena sintió un extraño vértigo, como si estuviera al borde de un precipicio, mirando hacia abajo. Había encontrado algo mucho más grande que comida o refugio en esa cámara subterránea. Había encontrado un arma capaz de derribar a un gigante. Pero con ese poder venía un peligro espeluznante. «¿Qué debo hacer?», preguntó con voz apenas audible, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándola. «Si intento usar esto contra él, me matará. Y a mis hijos, ya sabes cómo son estos hombres». El maestro Hidalgo se detuvo mirándola con una expresión que mezclaba admiración y lástima. «Tiene razón. Si don Sebastián sospecha que tiene estos documentos, no descansará hasta destruirla a usted y a toda prueba. Pero...» Y aquí su voz adquirió un tono conspirador, casi excitado. «Hay una manera de usar esto sin que pueda tocarla. Necesitamos hacer copias certificadas de estos documentos y enviarlas directamente a la Ciudad de México,
a la Secretaría Agraria. Y debemos hacerlo de tal manera que para cuando don Sebastián se entere, sea demasiado tarde para detener el proceso. Una vez que el gobierno federal tenga estos documentos en sus archivos oficiales, no podrá simplemente matarla para silenciarla. Sería inútil. Elena escuchó cómo el plan tomaba forma, con una mezcla de esperanza y terror. ¿Cuánto tardará? Tiene hombres vigilando el establo. Dijo que vendría cada 2 días. No tengo mucho tiempo. La maestra pensó rápido, calculando. Necesito 2 días para hacer las copias y preparar una carta formal con todas las pruebas legales. 1 día más para enviarla con un mensajero de confianza que pueda llegar a la capital. 3 días. ¿Puede esconderse 3 días sin que la encuentren? Puedo intentarlo, respondió Elena, aunque no estaba segura de nada. El profesor Hidalgo le tomó la mano con una firmeza sorprendente para alguien que parecía tan frágil. Señora Vargas, lo que está haciendo es más grande que cualquiera de ustedes. Está corrigiendo un error histórico que ha causado sufrimiento a cientos de familias durante generaciones. Si lo logra, no solo salvará a sus hijos, sino a comunidades enteras. Pero tiene que ser valiente, más valiente que nunca. Elena asintió sintiendo que algo se endurecía en su interior, una determinación férrea forjada en el fuego de la desesperación. Dejó los documentos originales con la maestra, quien los guardó bajo llave en una caja fuerte escondida tras una estantería, y se preparó para regresar al establo. Pero antes de irse, la maestra le entregó algo. Un revólver viejo y oxidado con solo 3 balas. Era de mi padre, de cuando luchó en la Revolución. No sé si funciona, pero es mejor que nada si vienen a buscarlo. Elena tomó el arma con manos temblorosas. Nunca había sostenido una pistola en su vida, y el frío peso del metal en su palma la hacía sentir a la vez más poderosa y más asustada. Gracias, maestro, por creerme, por ayudarme. El hombre sonrió con tristeza. No me agradezcas todavía. Esto es solo el principio, y antes de que termine, todos estaremos en peligro. Pero vale la pena. Dios, vale muchísimo la pena. Elena regresó al granero con el revólver escondido bajo su chal y una renovada determinación ardiendo en su pecho. Encontró a sus hijos exactamente donde los había dejado. Sofía atendiendo a sus hermanos con una seriedad desgarradora, y les preparó una comida con el grano almacenado mientras les contaba una versión suavizada de lo que había descubierto. Mamá encontró algo importante, algo que podría cambiarnos la vida. Pero por ahora tenemos que ser muy valientes y muy callados, ¿de acuerdo? Esa noche Elena volvió a bajar a la cámara subterránea, esta vez con una linterna improvisada hecha con aceite y trapos. Quería comprender a fondo el espacio, buscar cualquier otro detalle que pudiera ser importante. Fue durante esta exploración más profunda que encontró algo que había pasado por alto en su primer descenso frenético. Marcas en las paredes, no accidentales, sino deliberadas, talladas en el ladrillo colonial con alguna herramienta afilada. Eran palabras en español antiguo, apenas legibles, pero preservadas por la oscuridad. Aquí descansamos, defensores de la tierra. Que Dios tenga piedad de nuestras almas y venganza de nuestros asesinos. 1927. Elena sintió un escalofrío al leer la inscripción. Este lugar no era solo una despensa olvidada. Era una tumba conmemorativa, un santuario secreto creado por los cristeros que habían sido ejecutados aquí, según contaban las leyendas del pueblo. Habían sellado esta cámara sabiendo que morirían, dejando evidencia de los crímenes cometidos contra ellos y contra la tierra que defendían. No eran fantasmas los que rondaban este lugar. Era historia, cruda y dolorosa, esperando ser escuchada. Elena sentía una profunda conexión con aquellos hombres que habían muerto décadas atrás, rebeldes que también habían sido expulsados, perseguidos y, finalmente, asesinados por atreverse a defender lo justo. Ella era la heredera involuntaria de su lucha, la portadora accidental de su última voluntad, y no iba a fallarles.
Al volver a la superficie, oyó el sonido de cascos a lo lejos. Eran las patrullas de don Sebastián, cumpliendo su amenaza de vigilar el establo cada 2 días. Elena apagó rápidamente la luz, subió los escalones, cerró la trampilla, la cubrió con tierra y corrió a apagar cualquier rastro de fuego o actividad. Sus hijos se acurrucaron en el rincón más oscuro del establo, conteniendo la respiración, mientras los jinetes pasaban lentamente por la entrada, con sus linternas escudriñando el interior superficialmente. «Sigue vacío, jefe», informó una voz desde afuera. «O la bruja está muerta o ha aprendido a volverse invisible». Una risa cruel resonó en la noche y luego los cascos se desvanecieron. Elena esperó 1 hora entera antes de relajarse, e incluso entonces durmió con el revólver bajo su almohada improvisada, rozando el gatillo con el dedo, lista para defender a sus hijos si era necesario. Los 3 días que el maestro Hidalgo había solicitado se hicieron eternos. Elena y sus hijos vivían en constante alerta, atentos a cualquier sonido del exterior, comiendo lo mínimo posible para que las provisiones de la cámara duraran, evitando hacer fogatas durante el día para no crear humo visible. Mateo no dejaba de preguntar cuándo podrían volver a jugar afuera, y Elena tuvo que mentirle con sonrisas falsas, prometiéndole que pronto, muy pronto, el peligro habría pasado. Fue en la noche del 3er día que oyó el sonido que tanto temía. No 2 ni 3 jinetes, sino muchos más, una pequeña unidad de caballería deteniéndose frente al establo con un estruendo de cascos y gritos. Y esta vez, la voz que gritaba órdenes no era la de un capataz, sino la del propio don Sebastián Cortés, y sonaba furiosa, traicionada, como un animal herido y peligroso. «Elena Vargas, sé que estás ahí. Un profesor idiota acaba de enviar mis papeles a la capital. Sal ahora mismo o quemaré este lugar con tus bastardos dentro». La hora de la verdad había llegado más rápido de lo esperado. Don Sebastián se había enterado, y venía a por sangre. El grito de don Sebastián Cortés atravesó las paredes del establo como una lanza de hielo, golpeando a Elena en el corazón con una precisión brutal que la dejó sin aliento. Por un instante se quedó paralizada, aferrada a sus 3 hijos contra su cuerpo tembloroso, sintiendo a Sofía aferrarse a su falda con dedos como garras de desesperación, mientras Mateo rompía a llorar, un sollozo ahogado que intentaba sofocar apretando el rostro contra el hombro de su madre. Afuera, el sonido de los caballos pateando nerviosamente se mezclaba con las voces de los hombres, y Elena contó al menos 6 o 7 voces distintas. Una pequeña tropa privada lista para cumplir las órdenes del terrateniente sin hacer preguntas incómodas sobre la moral o la justicia. «Te doy 30 segundos para salir, diablilla», rugió don Sebastián con una furia que rezumaba veneno puro, y Elena pudo imaginárselo ahí fuera, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración, probablemente con una antorcha en una mano y una pistola en la otra. ¿Creíste que podrías robarme mis papeles y enviárselos a esos malditos burócratas de la capital sin consecuencias? Quemaré este lugar y a ti también si no te presentas ahora mismo». El ultimátum resonó en el aire nocturno como una sentencia de muerte, y Elena sintió que el tiempo se congelaba a su alrededor, cada segundo alargándose en una eternidad de decisiones imposibles. Sus manos temblaban violentamente mientras rebuscaba bajo la manta donde había escondido el revólver oxidado que le había dado el maestro Hidalgo. Sus dedos se cerraron sobre el frío metal con una desesperación que le recordó lo poco preparada que estaba para este momento. 3 balas. Solo 3 oportunidades entre ella y la muerte, entre sus hijos y el fuego que amenazaba con engullirlos a todos. No era suficiente enfrentarse a 7 hombres armados, pero quizás, solo quizás, era suficiente para que don Sebastián lo pensara 2 veces antes de cumplir su amenaza si sabía que ella no se rendiría sin luchar. «Sofía», susurró Elena con feroz urgencia, ahuecando el rostro de su hija entre las manos y mirándola directamente a los ojos con una intensidad ardiente. «Escúchame con atención, mi amor.
Necesito que lleves a tus hermanos y bajes por la trampilla ahora mismo. Cierra la entrada desde abajo y no la abras, pase lo que pase arriba. Si no regreso en 1 hora, encuentra la salida y corre al pueblo. Encuentra al maestro Hidalgo. ¿Entiendes? La niña asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, pero no protestó, mostrando una madurez devastadora para su edad. Elena ayudó a sus hijos a bajar rápidamente los escalones de piedra, entregándole a Sofía la última vela que les quedaba y besándolos en la frente con una desesperación que, según ella, podría ser la última vez que los viera con vida. Mateo se aferró al cuello de su hermana mayor, con sus enormes ojos brillando en la penumbra como los de un animal asustado, mientras el bebé Daniel permanecía milagrosamente silencioso en brazos de su madre, como si incluso él comprendiera la gravedad del momento. «Los amo, hijos míos. Que Dios los proteja», murmuró Elena mientras cerraba la trampilla sobre sus cabezas, sintiendo que una parte de su alma permanecía allí abajo con ellos, sellada en la oscuridad. Con las manos aún temblorosas, pero ahora más de rabia que de miedo, Elena echó tierra sobre la trampilla para camuflarla de nuevo, trabajando a una velocidad frenética que le ardían los músculos, asegurándose de que, aunque don Sebastián entrara a buscar, no encontrara fácilmente la entrada al refugio subterráneo. Entonces se levantó, apretó el revólver contra el pecho un momento, respirando hondo para calmar el temblor de las manos, y caminó hacia la entrada del granero con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, emergiendo de las sombras del interior a la vibrante luz naranja de las antorchas que sostenían los hombres. La escena que la recibió parecía sacada de una pesadilla iluminada por las llamas del infierno. Don Sebastián Cortés estaba desmontado en el centro del claro. Su imponente corpulencia proyectaba una sombra monstruosa sobre la tierra seca, sosteniendo una antorcha en una mano y un látigo enrollado en la otra, símbolo perfecto de su poder basado en el terror y la crueldad. A su alrededor, 6 hombres armados con rifles y machetes formaban un semicírculo amenazante, con el rostro endurecido por años de seguir órdenes, sin rechistar, mercenarios de la violencia cotidiana que el México rural conocía tan bien. El aire olía a queroseno y sudor de caballo, y Elena supo al instante que no estaban allí para negociar. «Así que por fin sales de tu agujero, rata», espetó don Sebastián con una sonrisa cruel que no llegó a sus ojitos calculadores, que la observaban de arriba abajo con el desprecio que se le reserva a la basura. «Pensé que tendría que quemarlo todo contigo dentro para sacarte. Dime, ¿dónde están los documentos originales? Sé que el idiota del profesor solo envió copias. Los originales siguen aquí, ¿no? Dámelos ahora, y quizás, solo quizás, te deje con vida a ti y a tus cabrones». Elena sintió el peso del revólver oculto bajo su chal, apretándose contra su costado como recordatorio de que no estaba completamente indefensa, a pesar de la abrumadora diferencia de poder. «Los documentos están a salvo donde nunca los encontrarás», respondió con una voz más firme de lo que esperaba, alzando la barbilla con una dignidad que desconocía. «Y aunque los tuviera aquí y te los diera, me matarías de todos modos. ¿Por qué debería ponértelo fácil?» El terrateniente soltó una risa corta y seca sin humor, solo una amenaza pura y destilada. «Tienes razón en una cosa, viuda estúpida. Morirás esta noche de todos modos, pero la diferencia es cómo mueres. Rápido y casi sin dolor si cooperas, o despacio y gritando si me obligas a sacarte la información por métodos menos agradables». Dio un paso hacia ella, desenrollando el látigo con un movimiento experto que delataba años de usarlo en carne humana. «¿Dónde están tus hijos? Porque si no hablas, quizás alguno de ellos coopere más después de unas cuantas lecciones de obediencia». La amenaza contra sus hijos desató algo primario y feroz en Elena, una furia maternal más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Su mano se movió antes de que su cerebro pudiera procesar del todo la decisión,
sacando el revólver de debajo del chal y apuntándolo directamente al pecho de don Sebastián con ambas manos temblorosas pero resueltas, martillando el arma con un clic metálico que resonó en el repentino silencio que invadió el claro como una piedra arrojada a un estanque. Si toca a mis hijos, juro por la Santísima Virgen que le meteré una bala en el corazón aunque me cueste la vida. Siseó con una voz que era más un gruñido animal que un lenguaje humano. Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. Por un instante, algo parecido al respeto genuino cruzó el rostro de don Sebastián, sorprendido por el coraje suicida de esta mujer a quien todos habían subestimado como una viuda indefensa. Pero la sorpresa apenas duró un instante antes de ser reemplazada por una rabia fría y calculadora, mucho más peligrosa que la furia explosiva de antes. «Chicos», dijo sin apartar la vista de Elena, dirigiéndose a sus hombres que ya la apuntaban con sus rifles. «Desarmen a esta zorra sin matarla todavía. Quiero que viva lo suficiente para ver lo que les hago a sus hijos cuando los encuentre». Los hombres comenzaron a cerrar el círculo lentamente, moviéndose con la cautela de cazadores que acorralan a un animal herido pero peligroso. Sus armas apuntaban a Elena desde múltiples ángulos, imposibilitando cualquier escape. Elena se giró intentando mantener a todos en su línea de visión, sabiendo que estaba rodeada y que su revólver oxidado con 3 balas no sería rival para 7 rifles cargados. Su respiración se aceleró, el pánico amenazaba con nublar su juicio, y su dedo comenzó a apretar el gatillo con demasiada fuerza, a punto de disparar en un acto final de desesperación suicida. Fue en ese preciso momento, cuando la violencia parecía inevitable y la muerte una certeza absoluta, que un sonido inesperado rompió la tensión como un trueno en un cielo despejado. No provenía de ninguno de los hombres del claro, sino de la oscuridad del sendero que conducía a la aldea. Un grito fuerte y autoritario que hizo que todos se paralizaran. «Alto ahí mismo en nombre de la ley federal. Bajen las armas inmediatamente o se enfrentarán a cargos de asalto a mano armada». La voz era joven pero firme, cargada de la autoridad de alguien que representa algo más grande que él mismo, y fue seguida por el sonido de varios caballos entrando en el claro. Elena giró la cabeza sin bajar el arma y vio algo que le pareció una visión celestial o un espejismo de desesperación. El maestro Hidalgo entró al claro montado en un burro viejo, acompañado de 3 hombres con uniformes oficiales, insignias del Departamento Agrario Federal en sus sombreros, fusiles militares colgando de sus sillas y expresiones de autoridad que no admitían réplica. Detrás de ellos venía un cuarto hombre, mayor, con una banda presidencial cruzada en el pecho que lo identificaba como una especie de funcionario municipal o delegado regional. Don Sebastián palideció visiblemente. Su rostro pasó de un rojo furioso a un gris enfermizo en cuestión de segundos mientras procesaba lo que veía. Los funcionarios federales no eran peones locales a los que pudiera intimidar con amenazas ni comprar con dinero. Eran la autoridad del gobierno de Cárdenas, el presidente que había hecho de la reforma agraria su misión personal y que no toleraría a los caudillos locales que desafiaran sus políticas. El terrateniente bajó lentamente el látigo, intentando recomponerse y parecer menos culpable, menos como un hombre atrapado en medio de un intento de asesinato. El oficial superior, un hombre de bigote canoso y mirada penetrante, que había presenciado demasiadas injusticias en su carrera como para escandalizarse fácilmente, desmontó con una agilidad que desmentía su edad y caminó directamente hacia don Sebastián con pasos mesurados y pausados, ignorando por completo las armas de los hombres del terrateniente como si fueran juguetes insignificantes. «Sebastián Cortés», dijo con una voz más cansada que furiosa, como alguien harto de tratar con hombres como él. «Traigo aquí una orden del Departamento Agrario para inspeccionar sus títulos de propiedad y compararlos con los documentos históricos que han llegado a nuestro conocimiento.
También tengo declaraciones de testigos que lo sitúan amenazando a este ciudadano con violencia. ¿Podría explicarme qué está pasando? Don Sebastián abrió la boca para responder, probablemente para inventar alguna mentira elaborada sobre derechos de propiedad y viudas ladronas, pero el oficial lo interrumpió con un gesto impaciente de la mano. No se precipiten, Cortés. He leído los documentos enviados a la capital. Copias certificadas de títulos coloniales que prueban que su abuelo se apropió ilegalmente de tierras comunales indígenas mediante fraude documentado. El departamento ha decidido iniciar una investigación formal, y mientras ésta esté en curso, todas sus operaciones en la hacienda están suspendidas. Sus trabajadores serán reubicados temporalmente y se les garantizará protección federal hasta que se resuelva el caso. El rostro de don Sebastián recuperó el color, pero ahora estaba rojo de una rabia impotente que no tenía salida legítima. «Esto es un robo del gobierno. Mi familia ha trabajado esta tierra durante 3 generaciones. No pueden entrar y...» El oficial lo interrumpió de nuevo, esta vez con una dureza en la voz que cortaba como el cristal. «Su familia la robó hace 3 generaciones, y eso es precisamente lo que vamos a demostrar. Ahora ordene a sus hombres que bajen las armas, o añadiré obstrucción a la justicia y amenazas contra funcionarios federales a la lista de cargos». Hubo un momento de peligrosa tensión donde todo pudo haber estallado en violencia si don Sebastián hubiera sido lo suficientemente insensato o desesperado como para resistir. Pero incluso él, con todo su poder local y arrogancia, comprendió que atacar a los representantes del gobierno federal sería firmar su propia sentencia de muerte. Con un gesto brusco, rebosante de furia apenas contenida, ordenó a sus hombres que bajaran los fusiles, y el círculo amenazante alrededor de Elena se disolvió como la niebla al sol. El terrateniente montó su caballo con movimientos rígidos y furiosos, mirando a Elena con un odio tan puro y concentrado que ella sintió su peso físico como una maldición. «Esto no ha terminado, viuda», susurró en voz apenas baja para que ella lo oyera al pasar junto a ella. «Los burócratas acabarán irse, y cuando lo hagan yo seguiré aquí, y tú seguirás pobre y sola. Recuérdalo». Entonces espoleó a su caballo y se alejó al galope, seguido por sus hombres, dejando tras de sí una nube de polvo y amenazas incumplidas que flotaban en el aire como fantasmas furiosos. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, Elena finalmente bajó el revólver. Sus brazos temblaban violentamente por la adrenalina y el agotamiento, y casi se desploma allí mismo si no fuera porque el maestro Hidalgo se apresuró a sujetarla antes de que cayera. «Lo lograste, Elena», susurró el maestro con la voz quebrada por la emoción. «Resististe». Los documentos llegaron a tiempo y convencieron a las autoridades para que actuaran de inmediato. Sabían que si esperaban, don Sebastián destruiría todas las pruebas y posiblemente también a ti. Vinieron en cuanto leyeron los papeles. El agente federal se acercó a Elena con una expresión que mezclaba respeto profesional con algo parecido a la admiración. «Señora Vargas, su valentía al preservar esos documentos históricos y entregarlos a las autoridades competentes ha sido extraordinaria. Estos documentos no solo afectan al rancho San Jerónimo, sino que también podrían abrir investigaciones en docenas de propiedades similares en toda la región. Ha prestado un enorme servicio a la justicia y a las comunidades que han sido desposeídas durante generaciones». Elena apenas podía procesar las palabras. Su mente aún revoloteaba por la aterradora experiencia que acababa de vivir. «Mis hijos», logró decir con voz ronca volviéndose hacia el granero. «Tengo que sacar a mis hijos». Corrió de vuelta adentro, raspando frenéticamente la tierra que cubría la trampilla, levantándola con un esfuerzo que le dolía en todos los músculos, y gritó hacia la oscuridad. «Sofía, niños, ya es seguro. Suban. Todo está bien». Hubo un momento de silencio aterrador en el que Elena temió que algo horrible hubiera sucedido allí abajo,
Pero entonces oyó el sonido de pequeños pasos subiendo las escaleras, y Sofía emergió con Daniel en brazos y Mateo aferrado a su mano, con los rostros sucios y manchados de lágrimas, pero todos vivos, todos ilesos. Elena los abrazó con una fuerza que amenazaba con romperles los huesos, sollozando abiertamente por primera vez desde la muerte de Roberto, liberando toda la tensión y el miedo acumulados en un torrente de lágrimas que empapó el cabello de sus hijos. El señor Hidalgo y los oficiales les dieron privacidad, haciéndose a un lado para discutir los próximos pasos legales en voz baja, mientras la familia Vargas se aferraba bajo la indiferencia de las estrellas, sabiendo que habían sobrevivido a lo imposible, pero que el camino por delante seguía siendo incierto y peligroso. El agente federal regresó después de darles unos minutos, con una expresión más amable. «Señora Vargas, tengo entendido que ha estado viviendo aquí en condiciones difíciles. El gobierno le ofrecerá alojamiento temporal en el pueblo mientras se resuelve el caso de las tierras. También recibirá una compensación por su participación en la recuperación de importantes documentos históricos. No será una fortuna, pero será suficiente para alimentar a sus hijos y mantenerlos a salvo mientras encontramos una solución permanente». Elena negó con la cabeza, sorprendiendo a todos. «No quiero irme de aquí», dijo con una firmeza que ni ella misma esperaba. «Este establo, esta tierra, es donde encontré mi fuerza, es donde descubrí que podía luchar. Si me voy ahora, siento que estaría traicionando algo importante». Además, añadió mirando hacia la entrada de la cámara subterránea, «aquí hay historia. Hay hombres que murieron defendiendo esta tierra y dejaron un mensaje. Alguien tiene que honrar su memoria». El maestro Hidalgo sonrió con profunda comprensión. «¿Qué tal si convirtiéramos este lugar en algo más que un simple refugio? ¿Y si lo convirtiéramos en un símbolo? Un pequeño museo, quizás, o un centro comunitario donde la gente pueda venir y aprender sobre la verdadera historia de estas tierras, no la versión que se le ha contado a la familia Cortés durante generaciones». El oficial asintió pensativo. «Eso podría funcionar. De hecho, reforzaría nuestro caso si preservamos este sitio como evidencia histórica. Señora Vargas, si está dispuesta a ser la guardiana de este lugar, el gobierno podría asignarle oficialmente esta parcela una vez que se complete la redistribución de tierras». La idea se formó en la mente de Elena como un amanecer lento pero inevitable. No solo sobreviviría, sino que prosperaría. No solo protegería a sus hijos, sino que honraría a los muertos y educaría a los vivos. Este establo abandonado que todos temían se convertiría en un faro de verdad y memoria. «Acepto», dijo simplemente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero ahora con la fuerza para soportarlo. Los días siguientes fueron un caos controlado de actividad oficial y tensión comunitaria. Funcionarios federales instalaron un campamento temporal cerca del establo, trayendo tiendas de campaña y suministros militares, convirtiendo la zona aislada en un centro de operaciones del gobierno. Llegaron más funcionarios de la Ciudad de México, incluyendo historiadores y archivistas que descendieron a la cámara subterránea con linternas y cámaras, documentando cada inscripción en las paredes, cada objeto preservado, cada evidencia de la historia olvidada que Elena había desenterrado accidentalmente en su desesperación. El maestro Hidalgo trabajó incansablemente como intermediario entre Elena y las autoridades, traduciéndole el complejo lenguaje legal y asegurándose de que comprendiera sus derechos y las opciones disponibles. Trajo más comida y ropa para los niños, donada por algunos habitantes del pueblo que, al escuchar la historia de la valiente viuda que había desafiado a don Sebastián, comenzaban a verla no con lástima, sino con respeto. Sofía, Mateo y Daniel se acostumbraban poco a poco a la idea de que ya no tenían que esconderse en silencio, aunque Sofía aún se despertaba por las noches con pesadillas, aferrada a su madre. Pero la calma era engañosa. Don Sebastián Cortés no era un hombre que aceptara la derrota pasivamente.
Aunque no podía atacar directamente a Elena mientras estuviera bajo protección federal, tenía otras maneras de ejercer el poder. Inició una sutil pero efectiva campaña de intimidación contra cualquiera en el pueblo que mostrara simpatía por Elena. El panadero que le había dado pan fue amenazado con perder su contrato de suministro con la hacienda. El comerciante que le vendió velas a crédito recibió la visita nocturna de unos encapuchados que destrozaron su vitrina. El mensaje era claro. Apoyar a la viuda significaba convertirse en enemigo del hombre más poderoso de la región. La tensión llegó a su punto álgido una semana después de la intervención federal, cuando Mateo, el hijo de 5 años de Elena, enfermó gravemente. La fiebre, que había sido una molestia intermitente, se agravó, transformándose en una infección respiratoria que le hacía toser con un sonido húmedo y aterrador, y su pequeño cuerpo se convulsionaba con espasmos que lo dejaban sin aliento. Elena lo cuidaba día y noche, aplicándole compresas frías en la frente ardorosa, intentando que bebiera agua con miel, pero el estado del niño empeoraba con cada hora que pasaba. Necesitaba un médico urgentemente, pero ahí radicaba el problema más cruel de todos. El único médico en 50 kilómetros a la redonda era el doctor Mendoza, un anciano que vivía en el pueblo y había sido el médico personal de la familia Cortés durante décadas. Elena envió un mensaje desesperado a uno de los agentes federales, rogándole que viniera a examinar a su hijo, pero el médico nunca llegó. En cambio, llegó una nota, escrita con letra temblorosa. «Lo siento, señora Vargas. Don Sebastián me ha prohibido explícitamente atender a su familia bajo amenaza de arruinar mi consulta. Tengo las manos atadas. Que Dios la ayude». Elena leyó la nota con lágrimas de rabia quemándole los ojos, sintiendo una impotencia peor que cualquier amenaza física. Don Sebastián la atacaba con la mayor crueldad posible, no yendo directamente contra ella, sino dejando que su hijo muriera por negligencia médica forzada. Fue un asesinato lento y legal, una venganza sin rastro de violencia, pero igual de mortal. Los agentes federales estaban indignados, pero admitieron su impotencia en este caso específico. No podían obligar a un médico privado a tratar pacientes contra su voluntad, sobre todo cuando el médico alegaba estar demasiado enfermo o demasiado ocupado para viajar. Fue el maestro Hidalgo quien finalmente encontró una solución desesperada. «Hay una curandera en las montañas», dijo respirando con dificultad tras correr al establo. «Doña Remedios, una indígena que conoce las medicinas antiguas. La llaman bruja, pero he oído historias de curas que los médicos no pueden explicar. Vive a 3 horas a pie, más arriba en las colinas. Es nuestra única opción, Elena». Elena no dudó ni un segundo. Envolvió a Mateo en mantas, lo cargó sobre su espalda con un rebozo bien atado y comenzó el ascenso a las montañas antes de que nadie intentara detenerla o acompañarla. Sofía quería irse, pero Elena le ordenó con firmeza que se quedara con el maestro Hidalgo y cuidara de Daniel, confiando en que los federales mantendrían el establo a salvo en su ausencia. El camino era empinado y traicionero. Un sendero de cabras que serpenteaba entre rocas volcánicas y pinos retorcidos por el viento. Y el peso de Mateo sobre su espalda se sentía como una cruz que debía cargar hasta el Calvario. Cada paso era una agonía. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras afiladas, sus pulmones ardían por la altura, y Mateo gemía débilmente con cada movimiento, su respiración cada vez más superficial y ronca. Elena rezaba en voz alta mientras caminaba, recitando todas las oraciones que sabía y algunas que inventaba en el momento, rogando a Dios, a la Virgen María, a cualquier santo que la escuchara, que no le arrebataran a ese niño, que ya había perdido tanto. «¿No me lo arrebaten?», jadeaba entre sollozos. «Por favor, no me lo arrebaten. Ya perdí a mi esposo. No puedo perder también a mi hijo». Cuando por fin llegó a la cabaña de doña Remedios, estaba al borde del colapso, con las piernas temblando violentamente y la vista nublada por manchas negras. La curandera era una anciana de cabello blanco como la nieve,
y ojos que parecían ver a través de las personas, hasta sus almas, y salió de su casa de madera y piedra antes de que Elena pudiera siquiera llamar, como si la hubiera estado esperando. «Entra, niña», dijo con voz suave pero firme. «Te vi entrar entre el humo del fuego. Tu hijo está en manos del viento de la muerte, pero aún podemos luchar por él». La curandera trabajó durante horas con una eficiencia silenciosa que inspiraba confianza, preparando infusiones de hierbas que Elena no reconocía, aplicando cataplasmas calientes en el pecho de Mateo para descongestionarle y cantando canciones en una lengua ancestral que sonaba como el murmullo de ríos subterráneos. Elena observaba cada uno de sus movimientos, memorizando cada gesto, fascinada y aterrorizada a la vez por esta medicina que no provenía de libros europeos, sino de siglos de conocimiento transmitido de abuela a nieta en las montañas olvidadas de México. Cuando la fiebre de Mateo finalmente bajó al amanecer y su respiración se volvió más profunda y regular, Elena se desplomó llorando en el suelo de tierra de la choza, abrumada de alivio. Doña Remedios la ayudó a incorporarse, ofreciéndole una infusión de manzanilla con ternura maternal. «Tu hijo vivirá», dijo la anciana con absoluta certeza. «Pero tú también debes sanar, hijo mío, no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Llevas demasiado peso sobre tus hombros para una sola persona». «No tengo opción», respondió Elena con la voz quebrada. «Tengo 3 hijos que dependen de mí, un hombre poderoso que quiere verme muerta, una batalla legal que apenas entiendo. Si me permito descansar un segundo, todo se derrumbará». Doña Remedios negó con la cabeza lentamente, con la sabiduría que le daba haber visto demasiada vida. «Esa es tu debilidad, creer que estás sola. La tierra te ayudó revelando sus secretos. Los espíritus cristeros te guiaron hasta los documentos. El maestro se puso de tu lado. Los oficiales llegaron justo a tiempo. Sané a tu hijo. Nada de eso fue casualidad, hija mía. La fuerza no solo viene de dentro, viene de saber cuándo pedir ayuda y cuándo aceptarla». Las palabras de la sanadora resonaron en Elena con una profundidad inesperada, tocando una verdad que había estado ignorando en su inquebrantable determinación de ser invencible. Tenía razón. No estaba sola, aunque a veces se sintiera así. Había encontrado aliados inesperados en cada momento de crisis y quizás la verdadera fuerza no residía en soportar todo el peso sola, sino en aprender a compartir la carga con quienes estaban dispuestos a ayudar. Regresó al granero 2 días después. Mateo había mejorado visiblemente, había recuperado el color de sus mejillas y su tos se había reducido a un sonido suave y ocasional. Las autoridades federales informaron que, durante su ausencia, don Sebastián había intentado enviar hombres a inspeccionar el granero, pero los detuvieron y amenazaron con arrestarlos. La red de protección funcionaba, al menos por ahora. Pero Elena sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los procedimientos legales podían durar meses, incluso años, y don Sebastián contaba con recursos inagotables para prolongarlos y obstruirlos en cada paso. Esa noche, mientras sus hijos dormían seguros dentro del granero y guardias federales patrullaban el perímetro, Elena se sentó sola junto a la entrada, contemplando las estrellas esparcidas por el cielo negro como fragmentos de esperanza rota. Pensó en todo lo que la había traído a ese momento. La muerte de Roberto, la expulsión, el descubrimiento de la cámara subterránea, los documentos que habían desatado una guerra legal que nunca pidió, pero que ahora debía resolver. Estaba agotada, no solo física sino espiritualmente, agotada por el peso constante de la responsabilidad y el miedo. Pero mientras estaba sentada en la oscuridad, algo cambió en su interior. No fue una revelación repentina ni una visión divina, sino una comprensión silenciosa y gradual que creció como el amanecer que se desliza sobre las montañas. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra un sistema diseñado para aplastar a gente como ella, había sobrevivido. Más aún, había luchado. Y al luchar se había convertido en algo que nunca imaginó.
un símbolo de resistencia para otros que habían sufrido en silencio durante generaciones. La batalla legal continuó durante 8 meses más, un proceso agotador de declaraciones, revisión de documentos y retrasos burocráticos que pusieron a prueba la paciencia y la determinación de Elena en cada paso. Don Sebastián contrató a costosos abogados de la Ciudad de México que cuestionaron cada prueba, interrogaron a cada testigo e intentaron todas las maniobras legales para preservar el imperio robado de su familia. Pero los documentos que Elena había encontrado eran demasiado sólidos, estaban demasiado bien conservados y eran demasiado condenatorios como para ser descartados. La falsificación fue evidente una vez que los historiadores examinaron los títulos de propiedad originales junto con los fraudulentos que la familia Cortés había usado durante décadas. El punto de inflexión llegó cuando representantes de las comunidades indígenas cuyos antepasados habían perdido sus tierras se presentaron, aportando sus propias historias orales y documentos familiares que corroboraban todo lo que constaba en los documentos coloniales. Compartieron historias transmitidas de generación en generación sobre la violencia y el fraude que los había despojado. Relatos que encajaban a la perfección con las fechas y los acontecimientos documentados en la cámara subterránea. El caso contra don Sebastián se volvió abrumador, innegable. En una fría mañana de diciembre de 1939, casi 2 años después de que Elena recorriera por primera vez ese polvoriento camino, alejándose de la hacienda, tirando de su destartalada carreta, un juez federal emitió el fallo final. Las tierras de la hacienda San Jerónimo debían ser redistribuidas entre las comunidades indígenas y los antiguos trabajadores que tenían derecho a ellas. Don Sebastián Cortés fue condenado a pagar multas cuantiosas y enfrentó cargos penales por intentar destruir pruebas e intimidar a testigos. Su imperio se derrumbó en un solo día, reducido a cenizas legales por documentos que habían esperado décadas en la oscuridad a que alguien lo suficientemente valiente como para sacarlos a la luz. Elena se encontraba en la plaza del pueblo cuando se anunció el fallo, rodeada de personas que antes le habían cerrado las puertas en la cara. Ahora vitoreaban. Algunos lloraban abiertamente, se abrazaban con la alegría que nace de una justicia demasiado demorada. El maestro Hidalgo estaba a su lado, con lágrimas corriendo por sus ojos tras sus gafas de montura metálica. «Lo lograste», susurró. «De verdad lo lograste». Pero Elena sintió algo más complejo que un simple triunfo. Pensó en el precio, el miedo que habían soportado sus hijos, las noches sin dormir, la constante amenaza de violencia. Pensó en Roberto, quien no vivió para ver esta victoria, quien murió creyendo que los poderosos eran intocables. Y pensó en los hombres que grabaron esas últimas palabras en las paredes de la cámara subterránea en 1927. Defensores de la tierra que murieron sin saber que su mensaje finalmente sería escuchado. El establo abandonado fue designado oficialmente sitio histórico y centro cultural, y Elena fue nombrada guardiana y directora. El gobierno federal proporcionó fondos para restaurar la estructura, reparar el techo e instalar puertas y ventanas adecuadas. La cámara subterránea se convirtió en un pequeño museo que preservaba los documentos y contaba la verdadera historia de la Tierra. Grupos escolares comenzaron a visitarlo, aprendiendo verdades que sus libros de texto habían omitido. Sofía, que ya tenía 10 años, ayudaba a su madre a hacer visitas guiadas, explicando las exposiciones con la misma madurez seria que la había ayudado a sobrevivir aquellos primeros días desesperados. Mateo, totalmente recuperado, jugaba en el claro donde hombres armados una vez amenazaron sus vidas. Su risa resonaba en las piedras como una pequeña victoria sobre los fantasmas del pasado. Y Daniel, quien crecería sin recordar aquellos días más oscuros, prosperó bajo el cuidado de una madre que había aprendido que la fuerza no radicaba en ser valiente, sino en actuar a pesar del miedo. Don Sebastián abandonó la región en desgracia, con su poder destrozado, su reputación destruida. Elena supo años después que había muerto solo en una pensión barata en otro estado,
abandonado por el mismo sistema que antaño había manipulado con tanta habilidad. No sintió alegría ante la noticia, solo una hueca sensación de plenitud, como cerrar un libro cuya historia había exigido un precio demasiado alto a todos los implicados. En el 5º aniversario de su llegada al establo, Elena se quedó en la entrada mientras el sol se ponía, tiñendo las montañas de tonos dorados y morados. Pensó en cómo la desesperación la había traído hasta allí, cómo el terror la había obligado a excavar en la tierra, cómo la supervivencia se había transformado en algo más grande que ella misma. Había venido buscando solo refugio y, en cambio, encontró una vocación, un propósito que se extendía más allá de su propia familia para servir a algo más grande. Las palabras de la maestra Hidalgo de aquella mañana desesperada regresaron a ella. Lo que están haciendo es más grande que cualquiera de ustedes. Están corrigiendo un error histórico que ha causado sufrimiento a cientos de familias durante generaciones. Él tenía razón, pero lo que no le había dicho, lo que ella tenía que descubrir por sí misma, era que corregir errores históricos no se sentía triunfante ni heroico en el momento. Era como arrastrarse entre cristales rotos cargando todo lo que amabas a la espalda, sin la certeza de llegar con vida al otro lado. Al caer la noche y emerger las estrellas a una, Elena encendió una vela en la cámara del museo, colocándola junto a la inscripción tallada por hombres que habían muerto defendiendo lo justo. La llama titiló en la oscuridad subterránea, una pequeña luz contra el peso de la historia, pero persistente, negándose a extinguirse. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.